cabeza en este caso en dos partes. Principalmente lo que es víscero-cráneo y neurocráneo. Claramente todo lo que es la base excluimos los huesos que son del víscero-cráneo. Empezamos primero con neurocráneo, donde empezamos con este hermoso y suculento hueso frontal. El hueso frontal es el primer hueso que vamos a encontrar y les coloqué un hermoso listado de las 5 cosas que les voy a preguntar. Bueno, de las 6, 5 de las 6, porque recuerden que una pregunta es reconocer el hueso, ¿cierto? Si yo les coloco un pincho acá o acá arriba para ser más específico, para no confundirnos con la estructura, les pregunto por el hueso frontal. Muchas gracias. Si les pincho aquí, les pregunto por el hueso. Si les pregunto aquí, les pregunto por el hueso. Muy bien, estamos hablando en términos parecidos. ¿Qué estructura vamos a ver aquí? Primero vamos a ver estas pequeñas eminencias que vamos a encontrar en esta altura, que se conocen eminencias. Si son del hueso frontal, van a ser eminencias frontales, ¿cierto? Después tenemos un arco superciliar, principalmente donde está la ceja. Es lo que vamos a encontrar aquí, un arco superciliar. Ese arco nos va a ayudar mucho para reconocer un músculo que vamos a ver un poco más adelante cuando veamos musculatura de la mímica facial. Arco superciliar se relaciona con un músculo que se llama músculo ciliar o corrugador superciliar o corrugador de la ceja. Después tenemos una estructura que se llama cresta frontal. La cresta frontal no la puedo ver ni por la vista del exocráneo ni por una vista inferior, sino la tengo que ver por el endocráneo, que es esta cresta que está aquí. Si es una cresta que está en el hueso frontal, cresta frontal. ¿Cuál era la línea, lo que seguía de la cresta frontal y llegaba hasta el occipital? ¿Se acuerdan? Lo vimos en el laboratorio, no digan que no lo hemos visto. Lo vimos la semana pasada. El SSS, el surco del seno sagital superior, ¿cierto? No se lo voy a preguntar, pero quería ver si recordaban algo que se lo dejé explícito ese día. Y después encontramos dos procesos. A esta altura, que lo vamos a ver un poco más adelante claramente, con la parte interna que aquí articula, en este caso, el maxilar. En cierta parte tenemos el proceso maxilar del hueso frontal. Y aquí, que está con un número 13, tenemos el proceso cigomático del hueso frontal. Esas 6 cosas son lo único que necesito que reconozcan del hueso frontal. ¿El etmoide? ¿Qué? ¿Cuál era el maxilar? El maxilar lo vemos más adelante, pero se encuentra a esta altura más o menos. Cuando veamos la unión con el maxilar que está un poco más adelante, lo vamos a reconocer bien. Me olvidé de colocar los huesos juntos acá por eso. El etmoides, principalmente aquí, desde todos los puntos de vista, nos vino a modelar. Perfecto. Abra la puerta, señora. ¿Lo grabo? Pero se ve igual. Vale. Perfecto, para ingresar, dígame cómo se llama este hueso. ¿Cómo lo sabe? Cállate, va. ¿Cómo se llama este hueso? Muy bien. Bueno, el etmoides es el que tiene en este caso ese color lila, donde está con un número, bueno, donde está el 5, el 3 y el 2, realmente ese color lila será, ¿no? Sí. ¿Sí? Dijémoslo muy bien. No, morado, por eso no dije morado. Lila. Donde lo coloqué en distintos planos para poder verlo, ¿cierto? Una vista anterior, una vista lateral, una vista posterior. Y cuando están presentes las conchas nasales y el córneo. ¿Qué quiero que reconocer del etmoides? Meramente que reconozcan el hueso. Nada más. O sea, regalo. Yo les coloco una imagen de esto y ustedes ¿qué responden? Hueso etmoides. Etmoides o hueso etmoides. Después pasamos a este hermoso hueso con forma de murciélago o mariposa, ¿cierto? El efenoide. Que está con un color amarillo ahí, en donde nosotros vamos a ver 5 cosas. 6 si colocamos el nombre del hueso. Me interesan estos procesos que vamos a ver acá, que se conocen procesos pterigoideos. Cuando lo escriban, se escribe con una P adelante y se pronuncian como P pterigoideo. Pero se dice pterigoideo. Es lo mismo que escribir psoas, P psoas, pero se dice psoas. Aquí, procesos pterigoideos. ¿Por qué estos procesos pterigoideos? ¿Qué creen que va a surgir de estos procesos pterigoideos? Y vimos la semana pasada. ¿Llegó alguien? Abra la puerta. Abra la puerta, don Jacob. Esta pregunta me encanta.
se fue. Está comiendo. ¿Está comiendo? ¿Qué pasa? Tiene que responder la pregunta, si no tiene tiempo. No la vergüenza. ¡Pasa! Igual tiene que responder la pregunta. No va a pasar. ¿Se fue? Cierra la puerta con sentido. Bueno, tenemos los procesos pterigoideos, ¿cierto? Donde ahí se van a originar músculos, que son los músculos pterigoideos lateral y medial, que los vamos a ver más adelante. Solamente por eso, por eso es pterigoideo. Y después encontramos esta estructura que está acá, y se conoce como la silla turca. La silla turca, que vuelvo a repetir, porque después yo sé que me lo van a preguntar, y qué bueno que esté grabado, la silla turca tiene partes, un tubérculo, un dorso y la fosa hipofisiaria. No se los voy a preguntar, independiente de cualquiera de las tres partes que les pregunte de la silla turca, ustedes me responden silla turca. Qué bien se siente escuchar esas palabras. Después vamos a aprender los tres forámenes. Y se los coloqué con flechitas para no confundirse. Redondo, oval y espinoso. No ovalado, oval. ¿Ah? Tenemos el foramen redondo, el oval y el espinoso. ¿Cómo los podemos relacionar? El redondo siempre se esconde por las alas menores del esfenoide, donde encontramos esta fisura orbitaria superior. En cambio, el redondo y el espinoso se asocian con ese foramen que está ahí, que se llama foramen rasgado, lacerum o lacerado. Esos últimos dos no se los voy a preguntar, pero en esos tres forámenes que están por el lado, sí. Si seguimos, vamos a ir un poco más para el lado, encontramos este huesecito de color salmón, o rosado para los críticos del color, que se llama hueso temporal. El hueso temporal tiene una parte interna y una parte externa. Aquí me faltó colocar una parte más interna para reconocer bien, pero vamos a partir primero con el meato, que es el meato acústico externo, el que vemos ahí, y si hay una externa también hay un meato acústico interno, que lo podemos ver a esta altura, meato acústico interno. Si está por dentro interno, si está por fuera externo, para que después no me lo pregunten nada. Después encontramos una fosa que se conoce como la fosa condilar, ¿cierto? Ese nombre ahí igual tengo que cambiarlo. Son dos nombres que vamos a cambiar, porque la fosa tendría que ser fosa mandibular. Ese es el nombre que vimos en el laboratorio. Ahora, voy a dejar tanto fosa condilar como fosa mandibular correcto, porque fosa condilar en el FENEIS se traduce así, y en el NETER se traduce como fosa mandibular. Lo único que quiero que sepan que en esta fosa, ¿qué se articula? La mandíbula. Específicamente, ¿qué proceso? ¿Proceso? Proceso Condilar. condilar, ¿cierto? Proceso condilar de la mandíbula. Ahí se genera una articulación que vamos a ver más adelante, que se conoce como la ATM, articulación temporomandibular. Después tenemos dos procesos más que se conocen como procesos mastoides y procesos estiloides. Dios mío, no pueden llegar todos juntos, ¿cierto? Esas 5 cosas que están ahí, más reconocer el hueso, lo que les voy a preguntar por el hueso temporal. El occipital. En el occipital, que bueno, aquí está de color azul, aquí está de color morado, o púrpura, como quieran colocarle, amantes de los colores. Allá está en blanco y negro, así que no podemos tirar de color. Solamente me interesan 3 cosas. Reconocer el hueso, reconocer este foramen que está aquí, se conoce como foramen magno. ¿Qué pasa con el foramen magno? No, pasa una estructura nerviosa ahí, del sistema nervioso. ¿Qué será? Médula espinal. Bien. Y me interesan también estos cóndilos acá, que van a ser muy importantes para una estructura que vamos a ver después. Esos cóndilos están en el occipital, se llaman cóndilos occipitales. Muy bien. Al igual que el etmoide, solamente reconocerlo. No nos interesan mucho las estructuras que están adentro, porque no nos incumben. Es un poco más neurológico. Pero sí recordar que es el hueso que está por las paredes laterales superiores, que es el hueso de color verde pastoso que está ahí arriba. Después nos vamos un poco más al víscero cráneo. Aquí encontramos 2 huesos que igual ignoren estos con el 1, 2 y el 3. Netamente me interesa que reconozcan el lacrimal y el nasal, solamente. La imagen estaba así, la dejé así justamente para que reconozcan. Aquí el hueso lacrimal, que lo vemos en ese color lila, y en color anaranjado, ¿cierto? Que encontramos el hueso nasal. Aquí podemos ver cómo el maxilar se une al frontal y encontramos el proceso maxilar del hueso frontal y el proceso frontal del hueso maxilar. En el cigomático me interesan 4 cosas. 1, reconocerlo. Y me interesan 3 procesos. Este 1, ignórelo. Este 1 debería ser un poco más acá al lado. Se corrió.
Si el proceso aquí va con el maxilar, se conoce como proceso maxilar del hueso cigomático. Proceso frontal del hueso cigomático. Proceso temporal del hueso cigomático. Y viceversa. Proceso cigomático del hueso frontal, proceso cigomático, o sea, es el proceso cigomático del hueso maxilar y proceso cigomático del hueso temporal. Por el lado de allá vamos a ver este hueso que está de color azul. Aquí tenemos el maxilar, este hueso que vemos acá de color verde, aquí lo vamos a un color más salmón, ahora sí. Y en el paladar encontramos esta pequeña división, donde encontramos este par de huesos que se conocen como los huesos palatinos. Igualmente ahí, netamente los palatinos reconocemos. Y después nos vamos al maxilar. En el maxilar solamente me interesa reconocer los dos procesos, principalmente, reconocerlos de todas las vistas y los dos procesos que ya vimos. El proceso frontal del hueso maxilar y el proceso cigomático del hueso maxilar. Solamente reconocer. Cuando les coloque la prueba, no me inventen nombres como maxilar superior, por favor, que no existe actualmente. Tampoco existe el maxilar inferior, sino que se llama mandíbula o hueso mandíbula. En el hueso no solamente me interesan tres cosas, cuatro si lo vamos a reconocer el hueso, que son esos tres reconocimientos que están aquí, dos procesos y una incisura. Y todo está en la rama, en este caso, de la mandíbula. La mandíbula se divide en tres partes: en una rama, en un ángulo y en un cuerpo. Tiene dos ángulos, claramente, dos ramas y un solo cuerpo. Ahí me va a interesar primero el proceso que vimos, que es el proceso condilar, que articula con qué estructura. Lo dijimos un par de diapositivas anterior, lo vimos también la semana pasada. Fisura, estoy en la mandíbula, mandibular y proceso coronoides. No confundir con proceso coronoideo, que ese es de la ulna, ¿cierto? O no confundir con proceso coracoides, que es de la escápula. Con el frontal y el parietal tengo dos formas de llamar, de hecho tres. Lo puedo llamar como sutura. Si lo llamo como articulación, no puedo utilizar la tercera opción, por si acaso. Solamente puedo utilizar dos: articulación frontoparietal o parietofrontal. Ahora, si digo sutura, sutura frontoparietal o parietofrontal, también le puedo decir sutura coronal, por el corno. Si estoy entre los huesos parietales, solamente tengo dos formas de llamarla, como sutura sagital o sutura interparietal o articulación interparietal. Si estoy entre el parietal y el occipital, tengo tres maneras de llamarlo si es sutura, dos maneras de llamarlo si es articulación. Articulación parieto-occipital o occipito-parietal. Si les digo como sutura, esos mismos nombres, pero también le puedo conocer como lamboidea. Y si yo doy vuelta al cráneo y lo veo desde lateral, la articulación temporoparietal o parieto-temporal también la puedo llamar como una sutura escamosa, por la clasificación articular que tiene. Como fibrosas suturas dentadas, porque tienen esa forma de... Después vamos con esta articulación temporomandibular, ¿cierto? Y lo vemos acá, que aquí no me interesa mucho el tubérculo articular, para que lo tengan en consideración. Solamente se colocó por tema de imagen, porque el 1 ya estaba puesto en esta imagen, fue la que menos rotulada encontré. Pero sí me interesa, por ejemplo, esta fosa, que es la fosa mandibular, que aquí está con el otro nombre, y el cóndilo mandibular o proceso condilar. En este caso, la articulación temporomandibular funciona por el 3 y el 2. El proceso coronoideo articula aquí, en esta parte, y este hueso que es hueso temporal. Muy bien. No vamos a ver ligamentos de refuerzo, así que nos vamos a saltar a musculatura. Vamos a empezar con mímica facial, principalmente. Partimos con este músculo que tiene dos dientes y va desde el frontal al occipital. Nosotros lo podemos llamar de tres maneras: fronto-occipital, occipito-frontal o epicraneal. Pero cuando yo nombro todo eso, está mal si solamente lo colocan así, porque tienen que colocar qué vientre es, si es el vientre frontal o si es el vientre occipital. Y les coloqué numeritos para que reconozcan los vientres.
Después tenemos los músculos que son auriculares, ¿cierto? En las maquetas del laboratorio hay un error y se ven 4 músculos auriculares. Los 2 músculos auriculares, como bien dijimos, que van hacia arriba, se consideran como uno y es el auricular superior. Hay un auricular que va hacia adelante, que sería el auricular anterior, y uno que va hacia atrás, que sería el auricular posterior. Aquí vemos otros, bueno, ahí alcanzamos a ver, ¿cierto? Ese arco que encontramos ahí arriba, ¿cómo se llama el arco? Arco superciliar. Ahí vamos a encontrar este músculo que se llama músculo corrugador superciliar, o músculo ciliar, o corrugador de la ceja. Los 3 nombres los acepto. Músculo superciliar. Superciliar, corrugador superciliar, o músculo ciliar, que es el otro nombre que toca. Ciliar. Sí. Ese nombre está un poco más desactualizado porque en el ojo igual encontramos un músculo que se conoce como músculo ciliar, que es propiamente tal de la estructura interna del ojo. Por eso yo siempre voy a tomar solamente 2, corrugador superciliar o corrugador de la ceja, que es el músculo de la roca. Si yo les coloco una imagen de la roca en la prueba, ustedes tienen que acordarse de este músculo. ¿Está bien poner corrugador de la ceja igual? Corrugador de la ceja está correcto. Después está el músculo, bueno, está ahí arriba, pero para no estar acá, que le da la vuelta al ojo, que sería el orbicular de los ojos. Después nos vamos con el grupo nasal. En el grupo nasal me interesa solamente uno. Aquí no se ve en las maquetas, pero está ahí a esa altura, depresor del septo nasal, el prócer, que está a la altura de la glabela del hueso frontal, pero me interesa más este que está ahí, que es el hueso nasal. Después nos vamos acá. Todos los músculos que están de la boca hacia arriba son elevadores. Muy bien, se insertan en el labio, elevador del labio superior, se insertan en el ángulo, elevador del ángulo de la boca. Y empezamos con este que pasa por el labio superior y el ala de la nariz. ¿Cómo se va a llamar si eleva el labio superior y el ala de la nariz? Del labio superior y del ala de la nariz. Qué sencilla es esta anatomía. Después tenemos uno que es ese de aquí que va del labio superior hacia arriba. Elevador del labio superior. Del labio superior. Si yo veo, bueno, aquí tengo 2 músculos que van a la altura del cigomático, son músculos cigomáticos. Uno va a ser mayor o otro menor. ¿Cuál creen que va a estar arriba y cuál creen que va a estar abajo? Sin leer lo que dice la pantalla claramente. ¿Cierto? Cigomático menor, cigomático mayor. Si yo doy vuelta un poco la cara y veo entre esos 2 cigomáticos, encuentro este músculo que se inserta, y así se articula, se inserta en el ángulo de la boca. ¿Cómo se llamará? Eso. Elevador del ángulo de la boca o el elevador del ángulo labial. En el laboratorio lo va a preguntar si nota la maqueta. Sí, se nota. Ahora, todos los músculos que estamos viendo, excepto el depresor del septo nasal. Y después me falta este músculo que está aquí está cortado, que es el rizoma. Y el músculo de la risa falsa. Iba a preguntar funciones, pero mejor dije que no. Después pasamos con el grupo oral, que está un poco más hacia abajo, pero también agregamos este, que sería el orbicular de la boca, o orbicular de los labios, igual lo he visto. Y todo lo que está abajo es depresor. Y principalmente vamos a encontrar 2. Este va del ángulo de la boca hacia abajo. Va a ser Depresor del ángulo labial. depresor del ángulo de la boca o del ángulo labial. Después vamos a uno que se inserta en el labio inferior y va hacia abajo. Depresor del labio inferior. Depresor del labio inferior. Y después encontramos estos músculos que están en el mentón, que se conocen como músculos mentales o mentonianos. Y si yo saco el risorio, puedo ver este músculo que está acá al lado, que se llama el buccinador. ¿Cómo yo puedo reconocer el buccinador y no confundirlo con otros músculos? El buccinador siempre es atravesado por este conducto que se conoce como el conducto parotídeo. Y el músculo más superficial que tenemos, el platisma. Ese que está ahí. Si ustedes hacen esto, ese es su platisma. Músculo muy superficial. Perfecto. ¿Dónde le llegamos? ¿A ti? Ustedes se van a acordar siempre, cuando estén en la prueba y se sienten acá, ustedes le van a pegar un mangazo a su compañero. No, mentira. Pero para estudiarlo pueden hacer esto. Y se van a acordar de una mnemotecnia que se llama "te sigo buscando, maldita cerda", o "tengo 100 burros mansos sin cerebro". Yo solamente les voy a preguntar por los 5 nervios, en este caso, de la inervación facial, que son temporal, cigomático, bucal, mandibular y cervical. Te sigo buscando, maldita cerda. Temporal, cigomático, buscando, bucal, maldita, mandibular, cerda, cervical.
O tengo 100 burros mansos sin cerebro, pero a sus compañeros les gustaba más la otra. Se puede sentar temporal, cigomático, bucal, mandibular y cervical. Las 5 ramas, en este caso, del nervio facial. Después pasamos, ¿cierto? Vimos musculatura de la mímica facial, vemos la musculatura masticatoria, que son solo 4 músculos. Este músculo está a la altura de un hueso aquí, que es el hueso temporal. ¿Cómo creen que se va a llamar el músculo que está ahí? Temporal. Temporal. Y después tenemos este músculo que es un músculo grueso y ancho que está acá, a la altura de la mandíbula, que se llama macétero. Macétero. No macetero, macétero. Ah, macétero. Y encontramos, ¿cierto? Teníamos 2 procesos acá que se conocían como procesos pterigoideos y tenemos los músculos pterigoideos. Pterigoideo lateral y pterigoideo medial. ¿Cómo vamos hasta ahora? Porque nos falta neuro y cervical todavía. Eso era poco. En las cervicales, ¿qué me pueden decir de las vértebras cervicales por su conocimiento que ya vimos la semana pasada y no lo he escrito en la pantalla? La primera. No me van a decir que la primera y la segunda son atípicas. Está en la pantalla. Las cervicales, ¿cierto? Están conformadas por 7. Tenemos 3 atípicas, 4 típicas, ¿cierto? Y tienen características propias a diferencia de la otra, ¿cierto? Aquí, bueno, una pregunta que es clara de prueba, que tiene una curvatura secundaria, significa que su concavidad va hacia posterior. Un error que la mayoría tuvo en la prueba anterior. Aquí hay un cuadro bien bonito que explica las diferencias de cada uno. C7, por ejemplo, carece en este caso de un proceso espinoso bífido. ¿Por qué? Lo dije la semana pasada y le dije que iba a hacer preguntas de prueba. ¿Por qué C7 carece de un proceso espinoso bífido? Porque por algo es atípico. Porque comparte similaridades con las trazas. Perfecto. Es una vértebra semejante a la primera torácica, ¿cierto? Tiene un proceso espinoso más prominente. ¿Qué tiene una vértebra cervical típica? Además de un cuerpo vertebral, un foramen en este caso vertebral, un proceso espinoso que en este caso es bífido, un proceso transverso que es bífido-articulado y 4 procesos articulares, encontramos algunas cosas más. Sus procesos transversos presentan estos forámenes que son forámenes transversos, muy bien, y encontramos estos procesos también que están aquí que se conocen como procesos unciformes o uncinados. Yo prefiero unciformes. En cambio, en el atlas y el axis, ¿cierto? Encontramos que son las vértebras atípicas, la C7 ya la nombramos, por eso no la coloqué, donde vemos que C1, por ejemplo, el atlas, carece de un cuerpo vertebral y de un proceso espinoso, pero sí tiene arco anterior, arco posterior y encontramos tubérculos. Y vemos que el axis sí empieza a presentar un cuerpo vertebral, pero tiene un proceso distinto a los demás, que encuentra este proceso que es un proceso odontoideo o diente del axis talmente. ¿Qué más tiene, en este caso el atlas, que no tiene el agua? Encuentra 2 caras articulares, superiores e inferiores, donde encontramos la cara articular superior de la masa lateral para el cóndilo occipital y encontramos la cara articular inferior de la masa lateral para el axis. Así se lo voy a preguntar, como castigo por culpa de su delegado. Por 30 minutos, que dijo su compañero Ramiro. No. Cara articular superior de la masa lateral para el cóndilo occipital, cara articular inferior de la masa lateral para el axis. De ahí nos vamos acá, artrología cervical. Solamente son 4 articulaciones, 5 si agregamos un cobertero. Encontramos esta articulación que se llama atlanto-occipital, entre el atlas y el occipital, donde se articulan los cóndilos occipitales con la cara articular superior de la masa lateral para el cóndilo occipital. Esa articulación es sinovial bicondil. Y después encontramos 3 articulaciones que son atlantoaxiales o atlantoaxoides, que son una atlantoaxial media, que es sinovial pivote, y 2 atlantoaxiales laterales, que son sinoviales planas. Y aquí encontramos, ¿cierto?, los procesos uniformes que articulan con el cuerpo vertebral superior y encontramos la articulación uncovertebral sinovial plana. No entendía. ¿Qué cosa? ¿Eso? Los procesos uniformes articulan con la vértebra superior
forman la articulación buncovertebral. Eso. Hay un dibujito más cercano para ver. Tenemos aquí 4 regiones musculares y la cuarta región tiene 4 planos musculares. Tenemos una región anterior, esternocleidomastoidea, lateral y posterior. Y vamos a partir con la anterior y se los hice muy fácil y se los coloqué con una hermosa mnemotecnia que diga estilo en general. Y se los coloqué 2 veces para que después no me pregunten cómo es. Donde tenemos 4 músculos: digástrico, estiloioideo, miloioideo y genioideo. Primero encontramos el digástrico. Que va acá, digástrico, y va hacia el proceso mastoideo. Tiene 2 vientres, un vientre anterior y un vientre posterior. No confundirse o cómo relacionarlo, porque siempre por delante del vientre posterior pasa este músculo que va desde el proceso estiloides al yoides, que se llama estiloioideo. Después encontramos el miloioideo, y es este músculo que encontramos acá. ¿Cuál? El que le estoy pinchando hace media hora. ¿Por qué se llama? Miloioideo. Porque va de una línea de la mandíbula que se llama línea miloioidea y va hacia el yoides. Entonces, músculo miloioideo. Después encontramos genioideo, que va de las espinas geni que está en la mandíbula, que son 2, y estos son los músculos genioideos. Genioideo, miloioideo, estiloioideo y digástrico, vientre posterior y vientre anterior. Después encontramos la musculatura infrayoidea, donde tenemos que este hombre está tirado. Donde igual encontramos 4: esternoyoideo, homoyoideo, esternotiroideo y tiroyoideo. Esternoyoideo va del esternón al yoides. Esternoyoideo. Homoyoideo, ¿cierto? Vientre superior y vientre inferior. Esternotiroideo, que va del esternón al cartílago tiroides, esternotiroideo. Y tiroyoideo, que va del cartílago tiroides al yoides. Este hombre está tirado. Tiroyoideo, homoyoideo, esternotiroideo y tiroyoideo. Vamos para la región esternocleidomastoidea, donde solamente encontramos uno, ¿cierto? Antiguamente conocido como ECOM, esternocleido-occipitomastoideo, actualmente conocido solamente como esternocleidomastoideo. Región lateral solamente les voy a preguntar por 3, que son los músculos escalenos: escaleno anterior, medio y posterior. Y vamos a la región posterior, donde encontramos 4 planos. Yo solamente les voy a preguntar por 3. El plano superficial, que ya lo conocemos, trapecio. Después, en el segundo plano, encontramos 2 músculos: el esplenio y este músculo que va de la escápula hacia arriba, entonces se va a llamar elevador de la escápula. Muy bien. Y el tercer plano que encontramos que es el semiespinoso. Si yo saco toda esa musculatura, encuentro el plano más profundo, que son los músculos suboccipitales, que son los rectos y los oblicuos. No lo vamos a ver. Y entramos a neuro. En neuro yo les voy a preguntar, principalmente aquí, bueno, el tronco encefálico, que tenemos mesencéfalo, puente y bulbo, que ya no se llama bulbo raquídeo, solamente se llama bulbo. El que le coloca bulbo raquídeo en la prueba, malo, lo aviso desde ya. Y podemos ver también pares craneales. En este caso vemos desde arriba hacia abajo: olfatorio, óptico, oculomotor, troclear, trigémino, gloso. Pero sí les voy a preguntar esto: los lóbulos tanto del cerebro como cerebelo. Del cerebelo les voy a preguntar los 3 lóbulos y su función. Primero encontramos que está de color rojo, que es el lóbulo anterior, o también se conoce como el paleocerebelo. Tiene una función de regular el tono postural y el tono muscular, en este caso, los 2. Después nos vamos a que está de color verde jol, que es el lóbulo posterior, que el lóbulo posterior se le conoce como el neocerebelo. Principalmente está encargado de regular todo lo que son los movimientos tanto voluntarios como involuntarios, lo que es automático y lo que nosotros podemos controlar. Y el flóculo lobular, que está de este color azul clarito, que se le conoce como el arquicerebelo, está encargado de medir. 3 lóbulos, 3 funciones. Después nos vamos a cerebro. ¿Cuántos lóbulos tenemos en el cerebro? 4. 5. ¿Alguien dice 6? ¿Alguien dice 4? ¿Por qué 5? Perfecto, ¿cierto? Tenemos 5 lóbulos que vamos a ver.
frontal, ese es el cerebro. Frontal, parietal, temporal, occipital. Y si yo hago una apertura acá, voy a ver el quinto lóbulo que tenemos en la siguiente diapositiva. ¿Qué función va a tener cada uno? Y les coloqué aquí lo que les voy a preguntar, ¿cierto? Ya lo habíamos visto. El lóbulo frontal es un lóbulo que es más motor, ¿cierto? Vemos el que controla el razonamiento, las emociones, parte del habla, que lo vimos por una de sus áreas, que es el área de Broca, y los movimientos. Principalmente es un lóbulo que es motor. Después nos vamos al parietal, que el parietal es un poco más somatosensorial, donde encontramos que controla las sensaciones del contacto, el dolor, la temperatura y algunas partes del habla por el área de Wernicke, que se comparte con el temporal. El temporal, que está de color verde, ¿cierto? Ya sabemos que aparte de la audición, también partes del habla, que comparte con el parietal un área, y controla la memoria. Y el occipital, que es netamente la visión. Pero si yo hago una pequeña apertura por el surco lateral, puedo ver ese lóbulo que está ahí, que se conoce como lóbulo lenso. El lóbulo lenso principalmente influye en gran cantidad de procesos básicos y superiores, y es un elemento de gran importancia para el correcto funcionamiento e incluso supervivencia del organismo. Este lóbulo está encargado principalmente en 6 características principales o 6 funciones: la percepción del gusto y el olfato, el control visceral y somatopercepción, la función vestibular, que va a ir un poco más al equilibrio, la integración de información emocional y perceptiva, y la implicancia de adicciones, todo lo que es deseo y antojo, que hay personas que tienen más desarrollada esa área que otros, y todo lo que es la empatía y el reconocimiento emocional. Yo a la prueba les voy a preguntar por 2 de esos 6. Solo de esos 6, no más. ¿Lóbulo de la ínsula? Y las áreas corticales. Las áreas corticales son, y va muy relacionado con los lóbulos. En el lóbulo, en este caso frontal, encontramos el área motora principal y secundaria, el área de Broca. Después en la parte parietal encontramos el área sensorial primaria y secundaria, el área de Wernicke, que se comparte con el temporal, que encontramos el área auditiva primaria y secundaria, y en la parte occipital el área visual. Yo les voy a preguntar por un área cortical a cada uno. El área cortical puede ser al azar. Solamente que me digan Broca, Wernicke, área motora primaria, área sensitiva primaria, área auditiva o área visual. Nada más. Además de uno de los 12 pares craneales, que en este caso se ven ahí. Algunos están cortados. Eso es todo lo que va a entrar en su hermosa y querida prueba.